Una joven mujer hace una llamada al show America's Most Wanted, en donde previamente programaron un segmento sobre dos mujeres que habían sido asesinadas y sus casos no fueron resueltos. La mujer que llama, Terry Knorr, afirma que aquellas dos mujeres son sus hermanas, Susan y Sheila, y el asesino, su madre, Teresa Knorr. Hola y bienvenidos a este subpodcast sobre crímenes reales. Antes de iniciar te pregunto, ¿conoces a las personas que te rodean o solo lo que te muestran? Nunca sabes con quién te encuentras en las calles, así que cuidado con tus vecinos. Toda la información fue recopilada de páginas de internet, por lo que los datos pueden variar. Se aborda el caso con el mayor respeto hacia las víctimas. Links en la descripción. Quiero contarles que este caso contiene abusos y violencia de una madre hacia sus hijos, así que escuchen con cuidado. Empiezo contándoles sobre la madre que desenvuelve el caso, Teresa Knorr. Teresa Knorr nació el 12 de marzo de 1946 en Sacramento, California. Su padre era un asistente cheesemaker y su madre trabajaba en una compañía de madera. Su familia fue próspera al principio, pero los problemas llegaron cuando su padre enfermó de Parkinson y no pudo trabajar más. Así que su madre, Sweeney, fue la que tuvo que hacerse cargo de la familia. Según amigos, dicen que ella y Teresa eran muy cercanas, por lo que cuando Sweeney falleció en 1961, cuando Teresa tenía tan solo 15 años, ella entró en una depresión de la que probablemente nunca se recompuso. A sus 16 años, Teresa se salió de la escuela y se casó con Clifford Sanders, quien era 10 años mayor que ella y con quien había tenido un corto noviazgo. En su también corto matrimonio, Knorr dio a luz a su primogénito, Howard. Se decía que la joven era sumamente celosa con su esposo y que lo acusaba constantemente de serle infiel, por lo que la pareja peleaba con frecuencia. Teresa queda embarazada nuevamente en primavera de 1964, así que la familia abandona su departamento de una habitación para mudarse a una pequeña casa en las afueras de Sacramento. En lugar de estar con su esposa y su hijo recién nacido, Clifford salía a emborracharse con sus amigos, y en una ocasión en la que llegó borracho, Teresa se enfureció, le reclamó por gastar su dinero, así que el esposo la cayó de un golpe a la cara. Teresa llenó un reporte policíaco por violencia y lesiones en su contra, aunque después negó firmar la orden de arresto, por lo que los cargos fueron levantados. En 1964, después de una de sus tantas peleas, Clifford empacó y le dijo a Teresa que la dejaría. Sin embargo, no llegó a salir de su casa. Llena de enojo, Teresa le disparó con un rifle cuando él se dirigía a la salida. Le dio en la espalda y la bala aterrizó en su corazón, quitándole la vida. «Tomé el arma para detenerlo de que me golpeara», dijo ella. Teresa fue arrestada, pero liberada aproximadamente 2 meses después, al declararse inocente por defensa personal. Libre, y con tan solo 18 años, Teresa se alcoholizaba para ahogar sus penas en un bar local, en donde había conocido a Lee Tonsberry, un army veterano que había sufrido un accidente que lo había dejado cuadripléjico. Ambos iniciaron a salir en 1965 y Teresa dio luz a Sheila Gay Sanders, y aunque no era su hija biológica, Lee la veía como una. Muy enamorado de Teresa, sugirió que se mudaran juntos y vivieran como una familia. Eso hicieron, pero los problemas no tardaron en llegar, lo que luego explotó cuando Lee descubrió que ella le era infiel con su mejor amigo. Un poco después de su separación, Teresa conoció a Robert Knorr, un privado de la Marina. Empezaron a salir y a los meses ella quedó embarazada. A los 7 meses se casaron. De este matrimonio nacieron Susan Marlene Knorr, William Robert Knorr, Robert Wallace Knorr y Teresa, Terry Marie Knorr. Robert adoptó a Howard y Sheila, dándoles el apellido Knorr también. Una vez más, los problemas de bebida, celos y constantes acusaciones de infidelidad de parte de Teresa alejaron a su esposo. Los ánimos a menudo estallaban y Teresa descargaba todo su enojo con los niños. Según Dennis McDougall, autor del libro Día de la Madre, Teresa solía castigarlos obligándolos a sentarse en el suelo sin moverse. Si se movían un centímetro o movían la mirada, ella se enojaba y los abofetaba. Cuando eso no funcionaba, los encerraba en un armario o los alimentaba a la fuerza hasta que estaban a punto de colapsar. En junio de 1969,
Robert ya no podía soportar las acusaciones y los arrebatos repentinos de Teresa, y dejando atrás a sus hijos, empacó las pertenencias que tenía y se mudó. Teresa tomó represalias solicitando el divorcio por motivos de extrema crueldad, pero unas semanas más tarde se reconciliaron y ella desestimó los cargos. De todos modos, por mucho que Robert quisiera que el matrimonio funcionara, ya era demasiado tarde. Un año después, Teresa volvió a solicitar el divorcio. Robert quería mantener el contacto con sus hijos, pero Teresa se negó, así que él eventualmente se rindió y volvió a casarse. Teresa se casó también 2 veces más, y ambos matrimonios se desmoronaron, para sorpresa de nadie, debido a su bebida y a sus celos. Después de su último matrimonio, su salud física y mental comenzó a deteriorarse. Aumentó de peso y empezó a tener delirios paranoicos. Sacó a los niños de la escuela, cortó el servicio telefónico de la casa y no los dejó salir. Siempre controladora, Teresa comenzó a volverse más violenta e impredecible. Acusaba a sus hijos de cosas que no habían hecho y los golpeaba por sus acusaciones imaginarias. Sus hijos describen el arma con los que los golpeaba, la tabla de la educación. Una tabla de aproximadamente 1 metro y algo espesa, con cinta aislante envuelta alrededor en un extremo para formar un mango. Teresa hacía que sus otros hijos sujetaran a su hermano mientras ella los golpeaba. Sin embargo, su abuso no terminó con las palizas. Quemaría a sus hijos con cigarrillos, los obligaría a realizar trabajos extremos en calor, los privaría del sueño y les arrojaría cuchillos como si fuera un juego. Una vez encerró a Terry en un congelador por el supuesto delito de decirle a otra persona que Teresa no cuidaba de sus hijos. Pero lo peor de su ira y abuso fue dirigido hacia sus hijas. En un momento se convenció de que Susan era una bruja, que la había hechizado y la había hecho ganar peso. Entonces, además de golpearla, Teresa comenzó a alimentar a Susan a la fuerza para hacerla ganar peso. La madre hacía enormes ollas de macarrones con queso, le añadía trozos de manteca de cerdo y obligaba a Susan a comérselo todo. Si ella se llenaba demasiado para comer más, Teresa le metía a cucharadas la comida en la boca, y si Susan vomitaba, Teresa la obligaba a comerlo también. A Teresa finalmente se le ocurrió la idea de que Chester Harris había convertido a su hija Susan en una bruja. No sabe de dónde surgió la idea descabellada, pero Susan comenzó a aprovecharla y a usarla contra su madre. Regularmente decía que Harris iba a iniciarla en su culto, desvirgándola en nombre de Satán. Las historias no sirvieron para ahorrarle a Susan ningún abuso, y comenzó a sufrir los peores golpes de Teresa. Finalmente, Susan se escapó de casa. Su libertad duró poco cuando un oficial escolar la recogió y la internaron en un pabellón psiquiátrico en Shooter Memorial. Durante su estancia en el hospital, Susan habló con los consejeros sobre su vida familiar y sus frecuentes palizas. Pero cuando se enfrentó a las acusaciones de su hija, Teresa afirmó que ella estaba mintiendo, que padecía problemas mentales. Nadie cuestionó su respuesta y Susan fue entregada a su madre. Cualquiera que fuera el infierno que Susan había sufrido antes, no era nada comparado con lo que soportaría después de eso. Teresa la esposó debajo de la mesa del comedor y la amordazó. Continuó golpeándola y alimentándola a la fuerza. Incluso reclutó a sus hijos, Robert y William, para que participaran en la derrota de Susan. Howard no estaba presente porque él se había mudado antes, pero esto continuó durante unos 2 años. Teresa no quería que su hija volviera a escaparse, así que por la noche esposaba a Susan a la cama y obligaba a los otros hijos a turnarse para vigilarla. La escuela estaba fuera de discusión y Teresa no permitió que su hija asistiera. Finalmente, el tormento de Teresa quebró la voluntad de Susan y se le permitió dormir sola y sin grilletes, porque al parecer el miedo a otra paliza grave la mantuvo a raya. En 1982, Teresa tuvo la descabellada idea de que Susan le estaba hechizando, obligándola a ganar peso. Susan negó las acusaciones, pero sus protestas cayeron en oídos sordos y Teresa se enfureció violentamente. Antes de que ninguno de sus otros hijos supiera lo que estaba sucediendo, escucharon un solo disparo. Susan empezó a jadear y cayó al suelo. La sangre brotó de su pecho y se retorcía de dolor. Teresa le había disparado a su propia hija con una pistola calibre 22 que había usado para amenazar a Terry.
Después de tomarse una breve pausa, Teresa ordenó a los otros hijos que llevaran a su hermana herida al baño y la colocaran en la bañera. Teresa no quería que la policía se involucrara, por lo que una ambulancia estaba fuera de la discusión. La bala no había atravesado el cuerpo de Susan, pero era demasiado profunda para sacarla de la herida abierta. Teresa decidió dejarla dentro y curó a su hija con gasas y vendas. Durante el mes siguiente, las hermanas de Susan la cuidaron. Terry y Sheila se turnaron para alimentarla y bañarla, y finalmente, Susan se recuperó lo suficiente como para poder reunirse a la familia. En noviembre de 1983, Teresa y sus hijos se mudaron a un apartamento en el norte de Sacramento. Las cosas volvieron a la normalidad por un tiempo, pero luego, en julio de 1984, Teresa tuvo una colorada discusión con Susan, que apuñaló a su hija por la espalda con unas tijeras. Las heridas no ponían en peligro su vida, pero sí eran graves. Susan se estaba cansando del abuso diario y unas semanas más tarde pidió permiso para mudarse. Sorprendentemente, Teresa estuvo de acuerdo, pero había una condición. Teresa tenía que quitar la bala que quedó alojada en la espalda de su hija. Susan aceptó de mala gana y unos días después comenzó la cirugía. Teresa inició la, entre comillas, cirugía, dándole a su hija medicamentos antisépticos y grandes cantidades de whisky hasta que se desmayó en el suelo de la cocina. Luego, con Terry a su lado actuando como asistente de cirujano, Teresa cortó la espalda de su hija con un cuchillo y extrajo la bala. Una vez finalizada la cirugía, Teresa arrojó la bala por el inodoro. Pero lamentablemente, Susan nunca se recuperó. Se despertó con un dolor terrible. Teresa le dio un ibuprofeno y antibióticos, pero Susan se volvió delirante por la infección y el dolor y pronto entró en coma. Teresa insistió en que Susan simplemente estaba fingiendo y la dejó en el suelo de la cocina, instruyendo a sus otros hijos a pasar por encima de su cuerpo inconsciente. Cuando Susan perdió el control de su vejiga, Teresa simplemente le puso pañales. Y cuando el cuerpo de Susan se puso amarillo por la sepsis, Teresa afirmó que era una prueba de que Susan estaba poseída por un demonio. Y ella creía que la única forma de exorcizar el demonio era con fuego. Entonces, en julio de 1984, Teresa puso cinta adhesiva sobre la boca de Susan y le ató las muñecas con ella. Ordenó a sus hijos que cargaran a Susan y sus pocas pertenencias, incluidos sus pañales, en el maletero del coche. Condujeron hacia el sur por la autopista 89 y finalmente se salieron de la carretera junto al puente de Square Creek. Luego se ordenó a Bill y a Robert que sacaran a Susan del auto y la llevaran a la orilla del arroyo. Teresa bajó ella misma las bolsas de basura y luego roció todo, incluida Susan, con gasolina y encendió una cerilla. Todos regresaron al auto y nadie miró hacia atrás. Las cosas en la casa Nor permanecieron tranquilas y sombrías durante las semanas posteriores a la muerte de Susan, pero finalmente todo volvió a la normalidad. A finales de la primavera de 1985, Teresa decidió que el dinero no era suficiente, así que para aumentar sus pequeños ingresos, hizo que su hija Sheila, de 20 años, trabajara en la calle como prostituta. Sheila estaba horrorizada por el plan de su madre, pero tampoco iba a desobedecer. Al poco tiempo, Sheila traía a casa cientos de dólares al día y Teresa parecía casi orgullosa de su hija. Así que redujo las palizas diarias y a Sheila se le permitió ir y venir cuando quisiera. En un sentido retorcido, convertirse en prostituta había beneficiado a Sheila. En mayo de 1985, la libertad de Sheila llegó a su fin repentinamente. Teresa sospechó que su hija estaba embarazada y también la acusó de tener una enfermedad venérea que Teresa afirmó haber contraído al usar el baño. A Sheila se le prohibió usar el baño o incluso la bañera. Con esto, Teresa continuó golpeando a Sheila exigiéndole que confesara haberle contagiado a su madre una enfermedad venérea. Cuando esto no funcionó, Teresa ató a su hija y la metió en un armario de escobas. La dejó allí durante semanas, sin comida ni agua. Cuando Sheila gritaba y suplicaba que la dejaran salir, Teresa simplemente encendía el volumen de la televisión para ahogar el sonido. El 21 de junio de 1985, el tercer día del encarcelamiento de Sheila, la familia escuchó un fuerte golpe proveniente del armario.
fue el último sonido que escucharon de Sheila. 3 días después, cuando abrieron la puerta, descubrieron el cuerpo en descomposición de Sheila, acurrucado en posición fetal. Al parecer, había intentado trepar a unos pequeños estantes del armario, pero estos no aguantaron al peso y se cayó. Teresa llamó a sus hijos para que le ayudaran a deshacerse de él. Robert trajo la caja más grande que pudo encontrar, envolvieron los restos de Sheila en ropa de cama, la metieron dentro de la caja y luego cargaron el maletero del coche. A Terry se le ordenó limpiar el armario donde había muerto su hermano. Mientras tanto, Teresa y sus hijos se dirigieron a un lugar apartado para arrojar y quemar los restos de Sheila, como habían hecho con Susan. Pero antes de que pudieran descargar la caja, un oficial de policía se detuvo detrás de ellos. Teresa pudo salir de cualquier sospecha, alegando que sus hijos habían necesitado ir al baño. A pesar de oler el hedor a descomposición, el policía simplemente le dijo que siguiera adelante. Entonces conducieron hasta el lago Martyrs Creek y arrojaron la caja con los restos de Sheila. No se quedaron para prenderle fuego por miedo a que los pillaran. Unas horas después de que entregaron la caja, Elmer Barber estaba haciendo su ronda habitual en el campamento de Martyrs Creek y se topó con el ataúd hecho en casa. Su curiosidad se apoderó de él y abrió las solapas de la caja. Lo que vio en el interior lo perseguiría por el resto de su vida. Elmer notificó rápidamente al departamento del sheriff del condado de Nevada y en cuestión de horas el área estaba completamente llena de investigadores. Sin embargo, no pudieron hacer una identificación positiva ya que había muy pocas pistas con las que trabajar. La víctima fue apodada Jane Doe 660785 y la causa de su muerte figuraba como indeterminada. Teresa estaba extremadamente paranoica después de la muerte de Sheila y le preocupaba que el armario contuviera pruebas que algún día podrían implicarla en la muerte de su hija. Entonces, el 29 de septiembre de 1986, Teresa empacó todas las pertenencias de la familia y ordenó a Terry que prendiera fuego a la casa. Usando líquido para encendedor de carbón, Terry mojó los pisos y encendió una cerilla antes de salir por una ventana lateral. Independientemente de la intención de Teresa, los vecinos inmediatamente notaron el incendio y el departamento de bomberos local fue enviado al lugar. La casa sufrió pocos daños y los investigadores no tenían dudas de que el incendio se había iniciado deliberadamente. Los hijos de Teresa ya eran casi adultos cuando ella se escondió. Howard, de 26 años, no quería tener nada más que ver con la familia, y su hermano William, de 24, se mudó con una novia. Terry, la tocaya de Teresa, también dejó a su madre. Ella solo tenía 16 años en ese momento, pero usando la identificación de Sheila, pudo hacerse pasar por 21. El único hijo que le quedaba a Teresa era Robert Wallace Knorr, de 19 años. Fue el único que permaneció a su lado y finalmente los dos se mudaron a Las Vegas. Las cosas iban bien al principio, pero el 7 de noviembre de 1991, Robert cometió un terrible error. Desesperado por conseguir dinero, entró en Red's Place, un bar en Las Vegas, y sacó un arma. Los detalles siguen siendo incompletos, pero al final, el barman, Robert Wan, murió al pie de la barra. Los investigadores arrestaron a Robert por el asesinato y luego fue sentenciado a 16 años de cárcel. Teresa estaba nerviosa por toda la tensión, así que unas semanas más tarde se mudó a Salt Lake City, en Utah. Los años pasaron y en 1992, Terry, que ya se había casado, estaba viendo un episodio en America's Most Wanted. Si bien ninguno de los casos estaba relacionado con ella o su familia, le inspiraron a hacer lo correcto y se comunicó con las autoridades de Nevada. El sargento de policía Ron Perea, de oficial de sheriff del condado de Nevada, California, recibió la llamada. Terry le dijo que años antes, su madre y 2 hermanos mataron a su hermana rociándola con gasolina y prendiéndole fuego. Al año siguiente, les dijo, mataron a su otra hermana y arrojaron su cuerpo en las montañas. Perea quedó intrigado por el increíble relato de la joven. Al día siguiente, Perea se reunió con Terry y le entrevistó durante varias horas. Llevó sus notas a la oficina del fiscal del distrito y se reunió con un grupo de trabajo para comprobar la historia. Los investigadores pronto descubrieron los informes de Jane Doe y todo empezó a encajar. El 4 de noviembre de 1993,
Los investigadores presentaron denuncias por delitos graves contra Teresa Knorr y sus 2 hijos. William fue encontrado en un suburbio en Sacramento, donde trabajaba en un almacén y vivía en un vecindario tranquilo. Los investigadores pronto se enteraron del arresto de Robert y lo encontraron en una cárcel del condado de Nevada. Ninguno de ellos estaba interesado en hablar con los investigadores, pero finalmente ambos cedieron y confesaron su participación en la muerte de sus 2 hermanas. 5 días después, los investigadores de California recibieron una llamada de las autoridades de Salt Lake City, diciéndoles que habían arrestado a Teresa mediante una solicitud de licencia de conducir. También había sido arrestada apenas 5 días antes por conducir en estado de ebriedad. El sargento John Fitzgerald de la oficina del sheriff voló a Salt Lake y se dirigió a la dirección que figuraba en la solicitud de licencia de Teresa. Poco antes del anochecer, llamó a la puerta y sorprendentemente Teresa respondió sin dudarlo, y luego fue arrestada. Los investigadores no habían actuado demasiado pronto. Teresa estaba al tanto de la investigación y estaba empacando sus pertenencias. De regreso a la comisaría, se negó a cooperar y pidió un abogado. Los recuerdos de Terry sorprendieron a los agentes de policía. Apenas podían imaginar el nivel de crueldad que ella había descrito, pero los detalles que proporcionó coincidían demasiado claramente con las escenas del crimen como para descartarlos. Respondieron preguntas que habían descartado a los investigadores, como por qué había pañales cerca de Jane Doe y cuál había sido la causa del corte en su espalda. Así que en noviembre de 1993 se emitieron órdenes de arresto contra William, Robert y Teresa Knorr. A cambio de su testimonio, se retiraron todos los cargos contra Robert, excepto un cargo de complicidad después del hecho. Se declaró culpable y fue sentenciado a 3 años, que cumpliría simultáneamente con su sentencia anterior. William, a cambio de su testimonio, fue sentenciado a libertad condicional y a terapia obligatoria. Teresa Knorr fue acusada de 2 cargos de asesinato, 2 cargos de conspiración para cometer asesinato y 2 cargos de circunstancias especiales, asesinato múltiple y asesinato mediante tortura. Al principio se declaró inocente, pero una vez que se enteró de los acuerdos de declaración de culpabilidad de sus hijos para testificar en su contra, cambió su declaración a culpable para evitar la pena de muerte. El 17 de octubre de 1995 fue condenada a 2 cadenas perpetuas consecutivas. Actualmente, cumple su condena en la Institución de California para Mujeres. Podrá optar a la libertad condicional en 2027 cuando tenga 81 años. Robert cumplió su condena y fue puesto en libertad en 2013. Hoy William trabaja, tiene una familia y disfruta de lo que él llama una vida normal. Compartió su historia en el programa de televisión Evil Lies Here en el 2019. Y finalmente, la menor de los hermanos, Terry, continuó compartiendo su historia incluso después del arresto de su madre. Apareció en numerosos programas de televisión sobre crímenes reales, en particular Cold Case Files, hasta, lamentablemente, su muerte por insuficiencia cardíaca en el 2011 cuando tenía solo 41 años de edad.